¿Vas al hospital de nuevo con un montón de tonterías para Mari? ¿Hasta cuándo va a durar esto?, preguntó Víctor enojado a la señora Delgado cuando la vio en la cocina. Marina ya llevaba 6 meses en el hospital. Después de una larga quimioterapia y tratamiento, los médicos le habían dado un diagnóstico final y muy desalentador. El tumor crecía y la enfermedad avanzaba. Desde su hospitalización, ni la señora Delgado ni Víctor habían conocido la paz. Ella pasaba todo su tiempo en el hospital y él trabajaba 2 turnos para seguir pagando la hipoteca del apartamento en el que vivían. Víctor, ¿qué te importa lo que lleve allí? Deberías visitar a Mari más a menudo tú mismo. Después de todo, es tu esposa. Y no tienes vergüenza ni conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La señora Delgado respondió bruscamente. Bueno, ¿qué sentido tiene ir allí si va a morir de todos modos? Torturarme a mí mismo y a ella también. Cállate. Por cierto, gano dinero para que puedas comprar todas estas tonterías que de todos modos no le permiten comer. Y seguimos gastando. Estamos gastando de nuevo. Pago por la comida. Llevo pagando la hipoteca durante más de 1 año, aunque el apartamento pertenece a Mari. Solo estoy registrado aquí gracias a tu amabilidad. Ya estoy trabajando 2 empleos sin fines de semana, ni días festivos. ¿Y te atreves a reprocharme por algo más? Es mejor que te calles, Pico. Él paga, el héroe, trabaja horas extras. Pobre. La señora Delgado dijo sarcásticamente. Y en años anteriores, ¿quién pagó por todo? Nunca ganaste mucho. O bien vivías a expensa de Mari durante 1 año entero, o llegabas a fin de mes con trabajos ocasionales. ¡Qué vergüenza! Toda tu vida, Mari ganó más que tú, trabajó duro y nunca tuvo un momento de descanso. Y ahora mira el resultado. Y ni menciones el apartamento. En los 15 años de vida juntos, ni una sola vez pagaste la hipoteca, ni siquiera las facturas de servicios públicos. Y ahora trabajas tan duro, solo porque no quieres quedarte en la calle. Tu madre no es una mujer estúpida. Te la echó encima a tu esposa cuando ya había tenido suficiente de ti, canalla. No entiendo qué vio mi Mari en ti, y en lo que viviste todos estos años, como si tuvieras una mina de oro. Así que deberías agradecerme a mí y a Mari. Estarías viviendo en un apartamento de 1 habitación a lo sumo en este momento, si no hubiera accedido a vender 2 de mis habitaciones y darte dinero para el pago inicial. Bueno, en cuanto a que me mudé aquí, no te quejes. Esos fueron mis acuerdos con Mari. También necesito un lugar donde vivir. Y en cuanto a que el apartamento le pertenece a ella, no a ti, agradéceselo a ti mismo. Te casaste solo después de 5 años de convivencia. E incluso si lo hubieras hecho antes, aún no te habría permitido tener un solo metro cuadrado. No me enfades, Pico. Todavía puedo darte una buena lección, y estoy dispuesta a hacerlo. Bueno, Mari muere, y veremos de quién es el apartamento. ¿O crees que después del funeral inmediatamente reuniré mis cosas y desapareceré en algún lugar? No esperarás. Tú, querida señora Delgado, irás a tu casa de campo a vivir. Soy el esposo legal, así que toda la propiedad es compartida. Y estos 5 años que vivimos sin el sello, fácilmente demostraré en la corte que fuimos una familia. No te preocupes, veremos quién le debe qué a quién. Se fue a su habitación, se vistió rápidamente y cerró la puerta principal con fuerza al salir. La señora Delgado se hundió en un taburete cerca de la mesa y lloró. Señor, ¿por qué mi niña tuvo que atar su vida a un canalla así? Y yo le dije que todo estaba escrito en su cara. Pensó para sí misma. Marina conoció a Víctor cuando aún era estudiante. Nunca fue una belleza y envidiaba a las chicas que no tenían escasez de pretendientes. Las invitaban al cine y a cafeterías, las acompañaban a casa. Regularmente recibían regalos, flores, chocolates, perfumes, cualquier cosa que los jóvenes de familias sencillas pudieran permitirse. Muchos de ellos pasaban sus días en pareja y trabajaban en almacenes por la noche para pagar todo lo que sus novias pudieran soñar, jóvenes y no tan mimadas por la atención masculina. Marina, que tenía una estatura alta, una figura plana y una vista deficiente, solo podía soñar con tal atención. En la escuela, los chicos nunca le prestaron atención y los más revoltosos se burlaban de ella llamándola 4 ojos y gorrión.
Se sentía terriblemente avergonzada de sí misma, odiaba su cuerpo, poco atractivo, y maldecía las gafas que tenía que llevar constantemente. La señora Delgado siempre notaba los complejos de su hija, pero nunca los compartía. «Mari, ¿por qué estás tan triste?» «Bueno, algún Oscar te llamó gorrión de gafas. ¿Y qué? Son solo chicos. Todavía son tontos a esta edad. Bueno, si quieres, cámbiate a lentes de contacto. Muchas chicas lo usan ahora, y los chicos también. No todos tienen una vista de águila», consolaba a su hija la señora Delgado cada vez que volvía a casa de la escuela llorando. En general, las características faciales no son lo más importante. ¿Qué lograrán estas muñecas pintadas, que han estado arruinando su piel con toneladas de cosméticos baratos desde los 15 años, solo para complacer a esa chusma del vecindario? Una vez que crezcas, madures, todo cambiará. Pero pasaron los años y nada cambió. Incluso si reemplazas las gafas con lentes de contacto, la estatura alta y la figura plana no desaparecerán. La educación superior y las perspectivas en la vida son buenas, por supuesto, pero no reemplazarán las alegrías de los días universitarios, citas, besos a la luz de la luna, paseos campestres juntos y otros atributos románticos que solo las chicas hermosas pueden experimentar. Estos pensamientos se instalaron firmemente en la cabeza de Marina desde la escuela, cuando experimentó el daño completo de las burlas debido a su apariencia. En la universidad, llegó con una comprensión clara de que comería sola en la cafetería, leería libros durante los descansos, en el aula, y de camino a casa repasaría en su cabeza lo que logró memorizar durante las clases. Marina ya se había resignado a esto. Mientras todos los demás se divertían, se saltaban clases y estudiaban solo para evitar las reprimendas de sus padres, ella adquiría conocimientos que le permitirían encontrar un trabajo decente en el futuro. Cuando, después de 2 años de profunda soledad estudiantil, se sentó a su lado en la cafetería de la universidad, se sorprendió mucho. Nunca se habían cruzado antes. ¿Puedo almorzar contigo?, el joven preguntó educadamente. Hoy hay mucha gente, todas las mesas están ocupadas. Y ya tengo mi almuerzo. Es incómodo comer de pie. ¿Por qué no? Mira, hay un grupo entero de jóvenes comiendo junto a las ventanas y ponen la comida directamente en los alféizares. Marina se rió. Miró al joven y vio tensión en sus ojos. Tomó en serio su sarcasmo. Marina se apresuró a disculparse. ¿Qué? Solo estaba bromeando, dijo con una sonrisa. Claro, siéntate. No me importa que te unas a mí para almorzar. Resultó que él estaba estudiando en otro departamento, por lo que nunca se habían cruzado en las aulas. Después de terminar su almuerzo, a Víctor claramente no le apetecía irse. ¿Te gustaría un pastelito?, preguntó. Puedo comprarlo yo misma si quiero. Aunque, por otro lado, ella se alegró de que él se ofreciera a cuidar de ella. Ningún joven le había comprado regalos, aunque fueran tan insignificantes como pasteles en la cafetería universitaria. Víctor compró pasteles, 2 cafés, y pasaron un buen rato en la cafetería. Fue la primera vez que Marina faltó a una clase. Pero para Víctor era lo normal. A menudo se quedaba dormido, llegaba tarde y a veces, después de llegar a la universidad, se dirigía al cybercafé más cercano y pasaba todo el día jugando. Volver a casa desde la universidad no era tan simple para él. Su madre montaría un verdadero escándalo. ¿Dónde serás aceptado con esas calificaciones? Oh, Dios bendiga mis nervios. Terminarás en el ejército. Lamentaba la señora Cortés mientras miraba el rendimiento de su hijo en la escuela. Las predicciones de la madre se hicieron realidad. Víctor luchaba por aprobar los exámenes y solo pudo entrar en el departamento de pago. Bueno, ¿qué se podía hacer? Tendrían que pagar. Hijo, simplemente no faltes a la universidad, para que no te expulsen. De lo contrario, terminarás en el ejército. Lamentaba la señora Cortés, calculando mentalmente si sus ahorros serían suficientes para pagar la educación de su hijo y vivir en caso de que, por casualidad, perdiera su trabajo. Ella había criado a Víctor sola, y nada era más importante para ella que la felicidad de su hijo. Con el tiempo, este exceso de cuidado comenzó a molestarlo. Desde la escuela,
Había estado pensando en lo agradable que sería mudarse de la casa de su mamá, pero no tenía a dónde ir. Mamá, ¿por qué estás tan obsesionada con el ejército? Pueden llamarme y ya está. La gente sirve solo durante 1 año hoy en día. Si me expulsan, simplemente me iré a servir, y eso será todo, respondía Víctor a los comentarios de su madre. ¿Eres un tonto? ¿Qué pasa con el acoso? ¿Y si terminas en una zona caliente? Trata de no estudiar, y te daré una buena reprimenda, amenazaba la señora Cortés. Tú me conoces, tengo un carácter fuerte. Te aconsejo enérgicamente que no me desobedezcas, haz lo que te digo, y todo irá bien en tu vida. Una vez que obtengas tu diploma, te encontraré un trabajo, tengo algunas conexiones, y luego veremos. Lo principal es tener una educación y un trabajo. Víctor le tenía miedo a su madre. Era una persona dura con un carácter dominante. Su palabra siempre era ley en la familia. Ella se divorció del padre de Víctor cuando él tenía solo 1 año. No pudo soportar su presión. Solo de adulto, Víctor entendió eso, aunque su madre afirmaba que lo había echado de casa por su afición a beber y a las fiestas. Tu padre, ni siquiera quiero hablar de él, decía la señora Cortés con severidad cuando Víctor le preguntaba por él. Tú nunca lo has visto, y no deberías. Él te habría enseñado a beber, festejar y no hacer nada. Vive en otra ciudad. Después de echarlo, se fue y nunca lo volví a ver. Gracias a Dios que no lo he visto en años, y es mejor no conocerlo en absoluto. Así es como la señora Cortés respondía a todas las preguntas de su hijo sobre su padre, y él nunca intentó averiguar nada por sí mismo. No valía la pena. Víctor estaba convencido de que si su padre lo quisiera, habría encontrado una manera de comunicarse con él. Y como nunca había intentado siquiera reunirse en todo ese tiempo, significaba que su hijo no era necesario. Víctor no quería profundizar en otros detalles. No era asunto suyo. Conocer a Marina cambió su vida. Cuando Víctor se sentó junto a ella en la cafetería, ni siquiera pensó que las cosas podrían resultar tan bien. Al igual que ella, nunca fue popular entre las chicas. Bajo y con una constitución bastante robusta, todo esto no sumaba a su atractivo, a pesar de tener un rostro apuesto. Pero aún así, quería estar en una relación. Después de todo, ya no tenía 15 años. Su cuerpo lo demandaba, y la perspectiva de pasar toda su vida con su madre no le resultaba atractiva. Unos meses después de conocerse, invitó a Marina a salir. Ella estaba radiante de felicidad. Víctor apartó dinero para flores y cafés de la mesada que su madre le daba. No tenía intención de combinar sus estudios con el trabajo. Era demasiada carga. Entendía que le resultaba atractivo y, en un momento determinado, decidió que deberían mudarse juntos. La cuestión de dónde vivir se resolvió por sí sola. Para entonces, Marina ya sabía sobre la difícil relación de Víctor con su madre, así que le ofreció mudarse a una de las habitaciones de la señora Delgado. En ese momento, vivían en un buen apartamento compartido no lejos del centro de la capital. La señora Delgado era propietario de 2 habitaciones grandes y espaciosas que heredó de su madre. Marina tampoco conoció a su padre. A su madre no le gustaba hablar de él. Se separaron casi inmediatamente después de su nacimiento y no tuvo ninguna participación en la vida de su hija. Vico, pero necesito hablar con mi mamá primero, y tú necesitas hablar con la tuya. No puedes simplemente irte así. Y no puedo llevarte a casa sin avisar a mi mamá. No está bien. No, por supuesto. No nos echará, eso está claro. Pero aún así, dijo Marina cuando decidieron mudarse juntos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, respondió Víctor. Entonces, hasta mañana. No nos llamaremos hoy. Nos encontraremos en la universidad como de costumbre. Marina inició la conversación con su madre tan pronto como llegó a casa. Mamá, me has visto, ¿verdad? Ahora al menos soy joven. ¿Quién me necesitará en 5 o 10 años? Ni un solo chico ha prestado atención a mí. ¿Quieres que termine soltera? Dijo Marina con una mirada triste. ¿De qué estás hablando? Eres una chica muy atractiva para mí. Encontrarás tu felicidad. Si no hay amor entre ustedes dos, ¿por qué mudarse juntos? Sigan saliendo y luego veremos. Mamá, lo amo. Es bueno, amable y no es tonto. Está obteniendo una educación.
Somos el uno para el otro. Tendremos una buena familia. La señora Delgado no quería perder a su hija. Temía que si insistía en su posición, Marina se iría de casa. No tenía más opción que estar de acuerdo. Después de todo, era la elección de Marina y no podía influir en ella. Su hija ya era adulta. La señora Cortés tampoco estaba entusiasmada con esta idea. «Oh, y ahora te vas de tu propia madre», dijo con un tono molesto cuando su hijo mencionó que se mudaría con su novia. «Te crié toda tu vida, te di todo, hice todo por ti, ¿y ahora qué? ¿Por qué necesitas vivir con alguien ahora? ¿Y si la dejas embarazada? Adiós, universidad y educación superior, o la paternidad y responsabilidad». Le llevó un tiempo calmarse y aceptar que su hijo se fuera de casa. No se comunicaron durante casi un año después de la mudanza. La señora Cortés solo conoció a Marina poco antes de la boda, unos años después. «Bueno, has elegido a una verdadera bruja, hijo. Ni siquiera puedes mirarla sin derramar lágrimas», dijo la señora Cortés cuando vio a Marina. «Eres un buen chico y no pudiste encontrar a alguien más guapa». «Es simplemente horrible. Me niego a decir más, de lo contrario, me desmayaré al pensar en cómo serán mis nietos». La señora Cortés rodó los ojos teatralmente. «Mamá, por favor, cállate. Alguien podría oírte. Compórtate», le regañó Víctor. Cuando Marina se acercó para conocer a su suegra, la señora Cortés sonrió, pero por su expresión, Marina pudo darse cuenta de que no le agradaba. A lo largo de sus 15 años de convivencia, solo se cruzaron unas pocas veces. En la mayoría de los casos, Víctor iba a visitar a su madre solo, sin Marina. Justo antes de la boda, la señora Delgado vendió 2 habitaciones en el apartamento compartido y le entregó el dinero a Marina como pago inicial para un apartamento de 3 habitaciones. En ese momento, Marina llevaba trabajando 2 años, por lo que el préstamo se aprobó rápidamente. «Mari, lo hice de esta manera para que podamos formalizar la transacción antes de la boda», dijo la señora Delgado. «Este será tu regalo de bodas. Lo principal es que registres el apartamento a tu nombre, para que él no tenga ningún reclamo si pasa algo. 3 habitaciones, aunque lejos del centro de la ciudad, es algo bueno. Si nace un niño, tendrá su propia habitación. Transferiremos la propiedad inmediatamente después del nacimiento. Pero si no, aún es mejor tener espacio que estar apretados». «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Vamos a registrar a Víctor de todos modos. Él es mi esposo. Y vivirás con nosotros. Son tus fondos. Así que tienes derecho a vivir en este apartamento», dijo Marina. Estaba agradecida con su madre. Por supuesto, vivir en una habitación, incluso en un apartamento compartido muy bueno y decente, o en un apartamento de 3 habitaciones con su madre, no tenía comparación. Después de la boda, Marina registró a Víctor en el nuevo apartamento cuando todos se mudaron juntos. Ella, él y la señora Delgado. Marina creía que los esposos debían estar registrados en la misma dirección. No consideraba ninguna otra opción. Vivían razonablemente bien. Marina trabajaba como economista y ganaba un buen sueldo. Es cierto que la mayor parte del dinero se destinaba a la hipoteca, pero Marina no se quejaba. Estaba agradecida con su madre por ayudar con la compra del apartamento. De lo contrario, habrían vivido quién sabe dónde. A pesar de que Víctor logró graduarse con dificultad, nunca encontró un trabajo decente y estable. Pero esto no molestaba a Marina. Apoyaba a su esposo en todo. Incluso cuando pasaba días enteros en casa después de otro despido, jugando a videojuegos, ella nunca decía una palabra al respecto. No tenían hijos. Pero mientras Marina estaba sinceramente preocupada por esto y regularmente ahorraba dinero para exámenes completos y tratamientos, si fuera necesario, la ausencia de herederos no molestaba en absoluto a Víctor. Por el contrario, a veces trataba de disuadir a su esposa de esta idea. «Marina, ¿qué pasa? Hace solo unos años querías tener hijos. No entiendo qué ha cambiado. ¿Tal vez has dejado de amarme? Marina, ¿qué pasa con solo nosotros dos? ¿Para qué necesitamos todos estos exámenes? ¿Y en diferentes clínicas? Este dinero probablemente podría conseguirnos un coche modesto». Víctor respondía cada vez que Marina sacaba el tema de los hijos. «Vico, ¿qué está pasando? Hace solo unos años querías tener hijos.
No entiendo qué ha cambiado. ¿Tal vez has dejado de amarme? Marina estaba preocupada por la renuencia de su esposo. Nunca había considerado seriamente que podría haber sido deshonesto cuando afirmaba estar ansioso por ser padre. Víctor se dio cuenta de que no estaba listo para esto, ni siquiera emocionalmente. El sonido de un bebé llorando, las noches sin dormir, nada de eso era para él. Estaba perfectamente contento con la vida que tenía y no quería cambiar nada. Marina no sabía que su esposo había dejado de ser fiel y había estado viendo a su ex colega del trabajo durante casi 2 años. No prestaba mucha atención al hecho de que estaban siendo menos íntimos. Entre semana, Víctor a menudo se retrasaba en algún lugar cuando se suponía que debía estar trabajando y los fines de semana, a menudo no volvía a casa, alegando que iba a la sauna con amigos. Marina trabajaba demasiado y estaba demasiado cansada para analizar el comportamiento de su esposo, pero no abandonó la idea de someterse a exámenes, incluso después de las numerosas súplicas de Víctor. La señora Delgado se preocupaba por su hija y sinceramente no entendía por qué Víctor estaba tan en contra. Tenían todas las condiciones de vida que necesitaban, y ella compró deliberadamente un gran apartamento con una habitación separada para un niño y todas las comodidades. No le hagas caso, le decía a Marina. No te preocupes por lo que él piensa. Lo principal es que tú quieres un hijo y que puedes dar a luz. Tienes vivienda y tienes trabajo. Si pasa algo, puedes valerte por ti misma. Y no te entristezcas, no te desesperes. Yo también te tuve tarde, y no hay nada de malo en eso. Marina se sintió extremadamente incómoda al escuchar esto. Quería un hijo con su amado esposo, soñaba con criarlo y cuidarlo juntos, jugar con él, cambiar pañales. Pero estos planes no estaban destinados a hacerse realidad. Después del examen, regresó a casa más sombría que una nube. Víctor estaba ausente de nuevo. Dijo que iba a pescar con amigos. Mejor aún, lo compartiré primero con su madre y luego se lo diré, pensó para sí misma. Cuando la señora Delgado escuchó el diagnóstico, palideció. Mari, ¿cómo puede ser esto? Eres tan joven, comenzó a lamentarse. Mamá, no hagamos esto. Joven, vieja, es ese tipo de cáncer que puede afectar a cualquiera. Me haré más exámenes en varias otras clínicas. Consultaré con médicos. Pero los resultados de las pruebas fueron desalentadores en todas partes. Si después del primer examen Marina todavía tenía alguna esperanza de que el médico hubiera cometido un error, después de visitar a 3 especialistas más, tuvo que resignarse a su destino. Mari, pero esto se puede tratar, ¿verdad? Recibirás tratamiento, ¿no es así? La señora Delgado entendió que esta era una pregunta retórica. Marina sin duda se sometería a tratamiento y la señora Delgado haría todo lo posible para ayudarla a recuperarse. Pero no había garantía de que el tratamiento fuera exitoso. 6 meses de quimioterapia solo habían dado resultados menores. Incluso Marina comenzó a creer que algún día se recuperaría y volvería a su antigua vida. Pero unos meses después, el tumor comenzó a crecer nuevamente. La enfermedad progresaba rápidamente. Marina apenas tuvo tiempo de darse cuenta antes de que ya no pudiera moverse por sí misma. El dolor era insoportable y la señora Delgado llamó a una ambulancia. Unos días después, Marina fue admitida en un hospicio. Víctor reaccionó con indiferencia ante lo que estaba sucediendo y la señora Delgado pudo verlo claramente. No es que no le importara en absoluto, pero justo después de que Marina fuera llevada al hospital, inició una conversación sobre cómo seguir adelante. No pronunció palabras de simpatía ni de pesar. Tuvo que asumir 2 trabajos para seguir pagando la hipoteca. Quedaba muy poco dinero y él esperaba que en caso de la muerte de su esposa, el apartamento se convirtiera legalmente en suyo. La señora Delgado pasaba todo su tiempo en el hospital. Podía ver a su hija desvanecerse y en el fondo lo sabía. Desesperadamente quería creer que todo saldría bien, aunque casi no quedaba esperanza. En este día, se estaba preparando para ir al hospital. La discusión de la mañana con su yerno no había afectado su estado de ánimo. Ahora estaba convencida de que era una persona terrible y esperaba que una vez que Marina se recuperara, lo divorciaría y lo echaría del apartamento. Quería creer eso. Justo cuando estaba a punto de salir de la casa, escuchó que sonaba el teléfono.
Era una llamada del hospital. Sí, estoy escuchando, respondió ansiosamente. Lamento mucho decirle, dijo la voz del otro lado. Bueno, dígame de una vez, ¿qué pasó? Su hija falleció hace una hora. Por favor, acepte mis condolencias. ¿Qué? Pero ella estaba viva ayer. Señora Delgado, todos entendemos. Vimos hace unos días que le quedaban muy poco tiempo. Simplemente no se lo dijimos, y usted no preguntó. Nos pondremos en contacto con la morgue y le informaremos cuando pueda recoger el cuerpo. Traiga los documentos necesarios. Nuevamente, mis condolencias. Sonaron breves pitidos en el otro extremo de la línea, pero la señora Delgado ni siquiera prestó atención. Para ella, el mundo se había dado vuelta en el mismo momento en el que escuchó las palabras del médico. Se desplomó contra la pared en el pasillo y rompió a llorar. Su querida Marina, su única hija, su carne y sangre, se había ido, y ella seguía viva. Solo entonces se dio cuenta de lo aterrador que era cuando los hijos abandonaban este mundo antes que los padres. Voy a la casa de campo por unos días. Quiero visitar la iglesia, hablar con el amable sacerdote y estar sola, dijo la señora Delgado después del funeral. No te atrevas a causar problemas mientras me voy. Me ocuparé de ti cuando regrese. Y, Víctor, deberías considerar mudarte con tu madre. Sin vergüenza, sin conciencia. Estuviste en el funeral como una estatua y actuaste en el servicio conmemorativo como si no hubieras enterrado a tu esposa, sino que hubieras venido a una fiesta de té. Vergonzoso. No eres tú quien debe reprocharme, señora Delgado, replicó Víctor. Guarda tu moral para ti misma. Todavía tenemos que repartir la propiedad en 6 meses. No lo olvides. He estado pagando la hipoteca durante el último año, y todavía lo estoy haciendo, así que no tengo intención de ceder nada a ti. Víctor, te lo he dicho todo. No conseguirás nada, ni siquiera lo esperes. Marina compró este apartamento antes de casarse contigo. Y mi dinero se gastó en el pago inicial, lo cual se puede demostrar fácilmente. No cuentes los pollos antes de que nazcan. Puedes ir a vivir con tu madre si te acepta, por supuesto, aunque yo echaría a un hijo así de mi vida. Veremos quién obtiene qué, respondió la señora Delgado. El tribunal te obligará a reembolsarme el dinero que pagué por el préstamo, o me asignará una parte. En cualquier caso, no me iré de aquí en los próximos 6 meses. Estoy registrada aquí, no lo olvides. Y si crees que no estoy hablando en serio, podría renunciar a mi trabajo y dejar de pagar la hipoteca. Tu lamentable pensión ni siquiera cubrirá la mitad del pago, así que los alguaciles te echarán mucho antes de los 6 meses. Entonces irás conmigo, Víctor. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Has perdido por completo la cabeza? ¿Quién está perdiendo la cabeza aquí? Te lo he dicho todo. Ve a tu casa de campo. Ten un buen viaje. La señora Delgado cerró la puerta tras de sí y se dirigió al autobús que la llevaría a la casa. El viaje no era corto y necesitaba llegar antes de la tarde. En el camino, pensó la necesidad de liquidar la hipoteca temprano cuando regresara. Tenía ahorros, pero ¿sería suficiente para pagar el préstamo? En el peor de los casos, puedo pagar durante algunos meses y luego encontrar trabajo para cubrir los pagos restantes, pensó para sí misma. Se propuso como objetivo desalojar a Víctor del apartamento. A diferencia de su hija, ella nunca sintió simpatía por él. Nunca se convirtió en un miembro de la familia para ella. Siempre actuaba únicamente en su propio interés, sin pensar en nadie más, y prácticamente había llevado a Marina a la muerte. La señora Delgado responsabilizaba a Víctor de la muerte de su hija. Él nunca había sido una fuente de apoyo ni estabilidad para la familia. Desafortunadamente, también se sentía responsable por no haber criado a Marina para que fuera más segura de sí misma, y se culpaba a sí misma como madre. Durante muchos años, Marina prácticamente trabajó para pagar una sola hipoteca. Sí, tenía un buen ingreso, pero los pagos eran bastante sustanciales, y la mayor parte de su salario iba hacia el pago de ellos. Incluso mantenía a su esposo. Se aferró como una garrapata. Se acostumbró a vivir a costa de su madre. La misma historia aquí. Cuando quiero, trabajo. Cuando no, no lo hago. Estos pensamientos solo hacían que la señora Delgado se sintiera peor.
Quería confesarse y hablar con el sacerdote lo antes posible. Deliberadamente, fue a la iglesia ubicada cerca de su dacha. Solo la visitaba en verano cuando iba de vacaciones a la casa de campo. Conocía bien al sacerdote y solo confiaba en él. Quería enterrar a Marina en el cementerio cerca de la casa de campo, pero en invierno, muchos amigos y conocidos de su hija no irían allí. La señora Delgado quería que todos se despidieran adecuadamente y visitaran la tumba cuando quisieran. Aún no sabía que la esperaba una sorpresa extremadamente desagradable cuando regresara a casa. Después de volver a la ciudad 3 días después, intentó abrir la puerta del apartamento con su llave, pero no pudo. «Víctor, ¿qué es esto?», gritó la señora Delgado, golpeando la puerta con todas sus fuerzas. «Víctor, abre la puerta rápido. Llamaré a la policía enseguida». «No estoy bromeando». Por un momento, la señora Delgado pegó su oído a la puerta, tratando de escuchar lo que sucedía dentro, pero no pudo oír ningún movimiento. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Podría haber muerto allá adentro? ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? Tenemos a un niño pequeño durmiendo aquí, por cierto, y estás gritando, golpeando la puerta con los pies. Esto es escandaloso. Una vecina del piso de arriba salió del apartamento y regañó a la señora Delgado después de bajar las escaleras. «Lo siento», respondió la señora Delgado. «Mi yerno es el único en casa. Estuve fuera en la dacha durante 3 días. Volví, y la puerta está cerrada. No puedo abrirla. Entonces, ¿por qué estás tratando de romper la puerta? Llama a la policía. Deja que vengan y la abran, o este no es tu apartamento. Si no lo es, entonces deberías irte. Él no está obligado a dejarte entrar a la primera». El edificio era grande y había muchos vecinos. La señora Delgado no conocía a todos, y esta mujer era alguien a quien veía por primera vez. «Lo siento una vez más», continuó la señora Delgado. «Probablemente tengas razón. Debería contactar a la policía». «Entonces llámelos, pero no rompa la puerta». La vecina espetó, y subiendo de nuevo las escaleras, cerró de golpe su propia puerta de apartamento. Después de estar de pie en las escaleras durante unos minutos, la señora Delgado descendió a la calle. Hacía mucho frío afuera. Estaba exhausta y cansada. Ni siquiera tenía fuerzas para llamar a la policía. Decidió sentarse en un banco cerca de la entrada y descansar. Al regresar de la casa de campo, la señora Delgado esperaba poder descansar. Los días anteriores habían pasado como un borrón. Cada día visitaba iglesias, rezaba por su difunta hija y apenas dormía porque las pesadillas la atormentaban. Está bien, es más fácil ir a la comisaría de policía que hacer una llamada y esperar. Después de todo, es posible que ni siquiera vengan, pensó para sí misma y se dirigió silenciosamente a la parada del tranvía. La comisaría de policía estaba a unos 30 minutos a pie de su casa. La señora Delgado no habría podido recorrer esa distancia a pie. Sentada en el tranvía, pensaba en cómo podría simplemente llamar a un cerrajero, mostrándole su dirección registrada en su pasaporte. No tendrían derecho a negarse. Sin embargo, sospechaba que Víctor había cambiado deliberadamente las cerraduras, pero no podía entender por qué lo haría. Contaba con que ella no armaría un escándalo y, congelándose afuera, ¿volvería en la casa de campo durante medio año? Vivir en una casa semirural en el invierno era muy desafiante, pero no se trataba solo de eso. ¿Por qué debería renunciar al apartamento en el que había invertido todo el dinero que tenía, pagado íntegramente con las ganancias de su difunta hija? ¿Por qué diablos? Al llegar a la comisaría de policía, pensó que en realidad era bueno que las cosas se hubieran desarrollado de esta manera. Ahora tenía la oportunidad legal de sacar a este sinvergüenza de su casa, pero no era tan simple. «Hola, tengo esta situación. Mi yerno me echó de la casa y cambió las cerraduras. ¿A quién puedo acudir?», preguntó la señora Delgado al oficial de guardia cuando entró en la comisaría de policía. «Hola, por favor, explique con más detalle cómo la echó de la casa. ¿Está registrada en la residencia donde cambió las cerraduras y está segura de que realmente las cambió? ¿Puede que le haya pasado algo a él?». «Sí, estoy registrada en este apartamento. Mi hija murió hace una semana. Vivíamos en el apartamento juntas, mi hija, su esposo
Y yo, el apartamento está registrado a nombre de mi hija, y tanto mi yerno como yo estamos en la lista. Me fui a la casa de campo durante 3 días, y cuando regresé no pude entrar al apartamento. ¿Está segura de que todo está bien con su yerno? Si está sugiriendo que está tan devastado por la muerte de su esposa, que se quitó la vida, es poco probable, respondió sarcásticamente la señora Delgado. Escriba una declaración. Podemos abrir el apartamento en base a la necesidad de verificar si hubo un accidente. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó un poco confundida. Les dije, mi yerno me echó de la casa. ¿Cómo es posible que las cerraduras no se abran? Obviamente fueron cambiadas. ¿Qué más podría ser? Escriba una declaración, dijo el oficial de guardia, entregándole a la señora Delgado una hoja de papel y un bolígrafo. ¿Cuánto tiempo tomará abrir el apartamento? No tengo a dónde ir, ni siquiera un lugar para pasar la noche. Me gustaría entrar a mi apartamento, donde estoy registrada y tengo derecho a residir según la ley. He oído lo que ha dicho. Tan pronto como escriba una declaración, nuestro equipo irá con usted. Abrirán el apartamento, se asegurarán de que todo esté bien con su yerno, y luego discutiremos más a fondo su situación familiar. Lo más probable es que lo que sucedió entre ustedes esté fuera de nuestra jurisdicción. Deberá resolverlo en los tribunales, ya que no es un asunto criminal. Pero él no tenía absolutamente ningún derecho a echarla de la casa, ya que está registrada allí. Aclararemos todo. 2 horas después, el equipo de policía abrió el apartamento. La señora Delgado notó de inmediato un par de zapatos de mujer desconocidos en el pasillo. Se precipitó hacia la habitación de su hija y encontró a Víctor durmiendo junto a otra mujer. La habitación olía a alcohol, las botellas vacías estaban en el suelo y había restos de comida en los platos. Así que aquí está su yerno. Como puede ver, está vivo. Bien, y parece bastante bien, dijo el oficial de policía. La señora Delgado agarró la manta de la cama, tomó del pelo aterrorizada a la chica y la arrastró por el pasillo. El oficial de policía tuvo dificultades para separar a la mujer enfurecida de la chica y trató de calmarlas a ambas. «Miserable, escoria, fuera de aquí», gritó la señora Delgado. «No me toques, déjame echarla al rellano de la escalera», le gritó al policía. «Por favor, cálmese. De lo contrario, tendré que responsabilizarla por agresión y vandalismo también», dijo el oficial de policía con firmeza. «Lo siento, pero comprenda, mi hija no ha sido enterrada por mucho tiempo y él ya está acostado en su apartamento, en su cama, con alguna vagabunda. ¡Qué sinvergüenza! Dios mío». La señora Delgado rompió a llorar y el oficial de policía continuó consolándola. Realmente sentía pena por esta pobre mujer y simpatizaba con su dolor. «Aquí, tome mi pasaporte». La chica rubia entregó su documento al oficial de policía. «Mi nombre es Alejandra. Está todo escrito allí. Solo para que lo sepa, no soy prostituta ni nada por el estilo. Vine a visitarlo. Hemos estado saliendo durante mucho tiempo, más de 1 año». «Miserable», exclamó de nuevo la señora Delgado, mirando al confundido Víctor, quien, debido a su resaca, luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Después de revisar los documentos, el oficial de policía devolvió el pasaporte de Alejandra. «Todo está bien, puede irse libremente», dijo. Alejandra se apresuró al pasillo, luciendo aturdida. Se puso rápidamente su chaqueta y sus botas y salió del apartamento. «Ahora, vamos a resolver esto», sugirió el oficial de policía. «Señora Delgado, permitamos que Víctor se vista. Luego, nos proporcionará sus documentos y explicará lo que sucedió. Después, aclararé sus derechos y responsabilidades». La señora Delgado ya no tenía energía ni siquiera para enojarse. Solo podía pensar en cómo su querida Marina debía estar revolviéndose en su tumba al presenciar todo esto. Media hora después, Víctor, el oficial de distrito y la señora Delgado se reunieron en la cocina. «Víctor, por favor, explique lo que sucedió». Su suegra afirmó en su denuncia que la echó de la casa y cambió las cerraduras. Cuando ella regresó a casa, no pudo acceder a su propia residencia, dijo el investigador. «Bueno, ustedes saben que mi esposa falleció, ¿verdad? Probablemente ella se los dijo», comenzó Víctor, con su discurso entrecortado por los efectos del alcohol. «¿Y quién es el heredero de la esposa?»,
Correcto, el esposo legítimo. Entonces, yo soy el heredero y tengo todo el derecho de cambiar las cerraduras. En cuanto a esta, miró con desprecio en dirección a la señora Delgado, la desalojaré a través de los tribunales. Una vez que esté completamente sobrio, iré a la corte y la echaré. Debo decepcionarte, continuó el investigador. La señora Delgado está registrada aquí. Este es su lugar de residencia permanente. Solo puedes formalizar la herencia de tu esposa después de 6 meses, pero de todos modos, no podrás convertirte en el único propietario de todo el apartamento en ningún caso. Si tu esposa no dejó testamento, entonces, según la ley, recibirás solo la mitad del apartamento y la otra mitad será heredada por tu suegra, la señora Delgado. No puedes desalojarla bajo ninguna circunstancia, así que tendrás que convivir en la misma propiedad hasta que se resuelva la herencia. Después, puedes completar toda la documentación necesaria y vender el apartamento. Cambiar las cerraduras está estrictamente prohibido y serás responsabilizado por ello. Solo puedes tener invitados en la casa hasta las 11 de la noche a menos que hayas llegado a otros acuerdos con la señora Delgado. Víctor se puso visiblemente tenso. La ira y el odio destellaron en sus ojos. Perdiendo por completo el control, se abalanzó sobre el oficial de policía, gritando: «Me ocuparé de ti ahora mismo, maldito hombre de la ley». 2 agentes de policía apartaron a Víctor, lo contuvieron y lo esposaron. «Llevaremos al hombre a la comisaría. Que piense en ello durante 15 días. Preparen un protocolo por vandalismo», dijo el oficial de policía a su colega, mientras sostenía las manos de Víctor detrás de su espalda. «Y usted, señor, si sigue causando problemas, podríamos extenderlo a 30 días. Entregue las llaves a la señora Delgado. Están en la mesa». «En la habitación», murmuró Víctor descontento para sí mismo. «Señora Delgado, por favor, verifique, y luego nos despediremos», dijo el oficial de policía. Ella fue a la habitación, tomó las llaves, abrió y cerró la puerta varias veces. «Todo está en orden», dijo la señora Delgado. «Gracias por su ayuda, por su prontitud. Gracias por venir. Si no hubiera sido por ustedes, no sé qué habría hecho entonces. Gracias. No es necesario dar las gracias. Es nuestro trabajo. Y no se preocupe tanto. En cuanto al apartamento, consulte con un buen abogado civil». «Me gustaría ayudar aquí, pero no entiendo nada al respecto», dijo el policía con una sonrisa. La señora Delgado cerró la puerta del apartamento, entró en la habitación y se dejó caer en la cama. Estaba tan cansada en los últimos días que apenas podía comprender la realidad. Se quedó dormida casi de inmediato. Las preocupaciones se tomaron un respiro temporal, pero en realidad estaban comenzando, y ella lo entendía perfectamente. «¿Cómo te atreves a presentar una denuncia en la policía contra mi hijo?». La señora Cortés interrumpió en el apartamento de la señora Delgado a las 8 de la mañana, y de inmediato comenzó a acusarla. «Te lo pregunto de nuevo. ¿Cómo te atreves? Anoche llamé a mi hijo, no pude comunicarme con él. Por la mañana, empecé a llamar a morgues, hospitales, y fui a la policía a reportar una persona desaparecida. Y ahora resulta que ha estado en el calabozo desde ayer. ¿Te das cuenta de lo que podrían hacerle durante estos 15 días? Señora Cortés, calmémonos. Entremos al apartamento y hablemos como personas razonables y civilizadas», respondió calmadamente la señora Delgado. «Estás gritando tan fuerte que toda la escalera puede oírte. Me importa un bledo tú y tus vecinos. Entraré, sí, con tu permiso. Parece que piensas que esta es solo tu casa. Pero solo entraré para decirte todo lo que pienso de ti, y estaré encantada de no volverte a ver nunca más. Solía contenerme. Después de todo, mi hijo estaba casado con tu hija. Pero ahora no tengo nada que retener». La señora Delgado cerró la puerta del apartamento y la señora Cortés de inmediato entró en la cocina, sin siquiera quitarse los zapatos. «Así que aquí está lo que quiero decirte, señora Delgado. Si algo le sucede a mi hijo, haré de tu vida un infierno. Me recordarás durante mucho tiempo», continuó. «Le dije desde el principio que no debería involucrarse con tu hija. No llevaría nada bueno. ¿Y cuál es el resultado? Pasó 1 año en tu propiedad en ruinas y ahora quieres quitarle todo. ¡Qué audacia! Señora Cortés, tu hijo solo trabajó durante 1 año y el resto de mi hija estaba manteniendo a la familia. Y sí, en caso de que lo hayas olvidado, él estuvo sin trabajo.
Toda su vida juntos fue tumultuosa. Solo mi Marina aportaba el pan a la familia. Y tu hijo tuvo la audacia de traer a alguna mujer a su apartamento, a su habitación, justo después de su muerte. ¿Crees que eso es normal? Entonces, lo que quieres decir es que no se supone que viva ahora, ¿verdad? Marina murió, Marina no volverá. Pero mi hijo todavía es joven, solo tiene 35 años, tiene toda una vida por delante. Está en la mejor etapa de su vida. ¿No pensaste que podría enterrarse junto a tu hija? Dios no lo quiera. Nunca he deseado nada malo para Víctor. Pero su comportamiento ha cruzado todos los límites humanos aceptables. Que traiga a sus mujeres a tu apartamento, que se diviertan justo frente a ti, pero no quedará rastro de su mujer aquí, te lo prometo. Y no obtendrá ninguna parte del apartamento, ni siquiera sueñes con eso. Ya veremos. Legalmente, debería obtener la mitad de la propiedad restante de Marina. Después de todo, estuvieron casados durante 15 años. No es un juego de niños. No 15, sino 10. Los primeros 5 años solo vivieron juntos, y realmente no quería que mi hija atara su destino a tu hijo. Entendí qué tipo de persona era en ese entonces. Mi hijo hizo un favor a Marina cuando se casó con ella. Se vio a sí misma en el espejo y, a diferencia de ti, no tuvo ilusiones. Evaluó a su esposo e hizo todo lo posible para evitar que se fuera. ¿Quién más la necesitaría? Usted, señora Delgado, tiene una opinión demasiado alta de su hijo. No solo era poco atractiva, sino también una flor estéril. Durante todos esos años, no dio a luz a un solo hijo para mi hijo. Porque no pudo. Y no pudo debido a su figura esquelética. No tenía salud, no era más que piel y huesos. ¿De dónde iban a venir los niños? La señora Cortés dijo con una sonrisa burlona. Después de estas palabras, la señora Delgado no pudo soportarlo más y agarró a la señora Cortés por el cabello. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Suelta. Voy a la policía. La señora Cortés gritó de dolor. ¿Qué agarre? Suelta de inmediato. Me importa un bledo a donde vayas. Escucha aquí. Si vuelves a aparecer en mi puerta y te atreves a decir una palabra sobre mi hija, te estrangularé con estas mismas manos. No tengo nada que perder. ¿Entendido? La señora Delgado apretó el agarre en el cabello de la señora Cortés y le inclinó la cabeza hacia atrás. Muy claro, me voy. Estás loca. Es peligroso estar en la misma habitación contigo. Mi hijo realmente estaría mejor viviendo conmigo hasta que se resuelva la herencia, o de lo contrario podrías lastimarlo, o Dios no lo quiera, matarlo. La señora Cortés se levantó de la mesa de la cocina y se dirigió hacia la salida. Adiós, no te retengo, dijo la señora Delgado, girando la llave en la cerradura. No esperaba este comportamiento de sí misma, pero no podía soportar escuchar insultos sobre Marina de una mujer a la que apenas había visto, quizás 5 veces en su vida, y que ni siquiera asistió al funeral. Ninguna madre podría soportar tal insulto. Después de que la señora Cortés se fue, la señora Delgado lloró durante 2 horas. Luego llamó a varias firmas de abogados y programó una consulta. Podemos comunicarnos en línea si este formato es más conveniente para usted. En esta era de tecnología moderna, no es necesario perder su tiempo en viajes innecesarios, dijo la joven educadamente. El formato en línea no es del todo para mí. No entiendo muy bien las computadoras, respondió la señora Delgado. ¿Podemos hablar por teléfono? Sí, por supuesto. Después de explicar la situación, el abogado le aseguró que la propiedad adquirida antes del matrimonio no se consideraba propiedad comunal y no se dividiría. El abogado también preguntó sobre las cuentas y otros activos de Marina. El abogado explicó que dependería de si Marina había dejado un testamento. En cualquier caso, su esposo podría intentar impugnarlo en la corte, pero dado el comportamiento de él en los últimos años y sus acciones después de la muerte de su esposa, dicho proceso probablemente no tendría éxito. Sin embargo, valdría la pena reunir pruebas de que Víctor solo desempeñó un papel secundario en la vida de la familia. A menudo permaneció desempleado, rara vez visitó a su esposa cuando estaba enferma, engañó y se comportó de manera inapropiada. La señora Delgado no sabía si Marina había dejado un testamento. Su hija nunca había sido reservada y siempre había confiado en su madre en todo, pero es posible que no haya compartido un detalle tan importante.
La señora Delgado también tenía que cerrar la hipoteca por sí misma, teniendo en cuenta que casi todos sus ahorros se habían gastado en el tratamiento de Marina. Esto era bastante problemático. En el banco se enteró de que todavía quedaban 50,000 por pagar. La señora Delgado tenía 110,000 en su cuenta, pero temía gastarlos. Necesitaba dejar algo de dinero para el monumento de Marina, y ella misma no era una persona joven y podía necesitar tratamiento médico en cualquier momento. Se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de su vida. Reponer los ahorros gastados rápidamente no era posible, porque su pensión era muy pequeña. Tomaría más de 5 años restaurar la cantidad anterior. Pero compartir el apartamento en el que había invertido casi todo el dinero que tenía y en el que Marina había trabajado durante muchos años con ese degenerado moral, su ex esposo, era algo que absolutamente no quería. Era inaceptable y simplemente profanaría la memoria de su hija. La decisión se tomó por sí misma. Al día siguiente, la señora Delgado fue al banco y transfirió la cantidad faltante para cerrar la hipoteca. Luego fue a la funeraria, hizo un pago inicial por el monumento y programó su instalación para dentro de un mes. Al regresar a casa, se sintió tranquila y libre por primera vez en mucho tiempo. Los problemas estaban resueltos y, aunque parcialmente, ya no experimentaba un estrés tan fuerte. Y, por supuesto, no sabía lo que le esperaba en el futuro. 15 días después, ¿por qué no he podido comunicarme contigo durante 2 semanas? He estado llamando y llamando, pero tu teléfono está fuera de servicio. Vi la notificación de que apareciste en línea y llamé de inmediato. Vico, ¿qué está pasando? ¿Me estás evitando?, dijo Sandra con voz ansiosa. Mis disculpas por malinterpretar tu solicitud anterior. Aquí está el pasaje con discurso directo indicado por guiones. No, Sandra, no te estoy evitando. ¿Cómo podrías pensar eso? Acabo de salir de la cárcel. Estoy de camino a casa ahora, respondió Víctor. ¿Qué estás diciendo? ¿Saliste de la cárcel, Vico? ¿Qué pasó? La señora Delgado presentó una queja en mi contra porque cambié las cerraduras. Bueno, ¿recuerdas ese escándalo? Fuiste testigo de todo. Cuando te fuiste, el oficial de policía nos llamó a la cocina y comenzó a explicarnos nuestros derechos y todo eso. Bueno, no pude soportarlo y expresé todo lo que pensaba. Entonces, me encerraron durante 15 días. ¿Dónde estás ahora? Voy a casa de mi mamá. Estoy seguro de que ya ha hablado con la señora Delgado. Tal vez hayan llegado a algún acuerdo, pero yo definitivamente no volveré allí. Es peligroso. ¿Quién sabe qué otra locura se le ocurrirá a esa vieja loca? Ha perdido por completo la cabeza después de la muerte de su hija. De todos modos, no nos detengamos en cosas tristes. ¿Cómo estás? Vico, necesitamos reunirnos urgentemente y hablar. Es muy importante. Sandra, acabo de salir de ese agujero infernal. Quiero ir a casa, tomar una ducha adecuada, comer, dormir unas horas y luego iré donde digas. ¿Está bien así? Sí, está bien. Estamos de acuerdo. Nos encontramos en algún café del centro, tal vez en la calle central, por ejemplo. Sandra, es caro allí. ¿Qué tal si voy a tu zona y desde allí lo resolvemos? De acuerdo, eso funciona. Pero definitivamente no podré quedarme en mi casa. No cuentes con eso. Tanto mi madre como mi padre estarán en casa todo el día. Está bien, por ahora. Te llamaré cuando esté en camino. Estaba casi cayendo de agotamiento mientras caminaba de regreso a casa. Una cosa lo alegró. No era nada como el lugar de la señora Delgado. Estaba seguro de que su mamá había preparado todos sus platos favoritos para su llegada, para que pudiera comer bien y descansar. Mi querido hijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? La señora Cortés se apresuró a abrazar a su hijo justo desde la puerta. Estas 2 semanas habían sido como una tortura para ella. Se despertaba a las 5 de la mañana y luchaba por conciliar el sueño. No podía quedarse quieta. Varios pensamientos desagradables la atormentaban y hacía todo lo posible para apartarlos. Oh, mira cómo has crecido, mi querido. Continuó afanándose. Mamá, cálmate, todo está bien. Sí, no es el paraíso, ni siquiera cerca, pero se puede soportar. No me golpearon y hasta me dieron de comer, aunque apenas puedo llamar comida a la porquería que sirven allí.
dijo Víctor con una sonrisa burlona y fue directo al baño para lavarse las manos. Cariño, lo he preparado todo. Conté los días y sabía que te liberarían esta mañana. Anoche incluso llamé a la policía solo para asegurarme. Si no te hubieran dejado ir, les habría dado una buena reprimenda. He hecho algunos pasteles. Ahora haré tu tortilla favorita. No la preparé de antemano para que no se enfríe. Mamá, voy a ducharme. Puedes hacer la tortilla mientras tanto. Mientras Víctor comía, la señora Cortés trató de explicarle por qué sería mejor no regresar al apartamento de la señora Delgado hasta que se resolviera la división de la propiedad. ¿Estás seguro? ¿Realmente te atacó así? Víctor preguntó con una expresión sorprendida y conmocionada. Mamá, estás haciendo un escándalo. Es una lástima que no estuviera allí. Vico, ¿por qué llevaste a esa chica a su apartamento? ¿Por qué te metiste en un escándalo? ¿Comprendes que todo esto se utilizará en tu contra? ¿Por qué no pudiste reunirte en otro lugar? ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Mamá, es mi apartamento, mi derecho. Soy el esposo legítimo, lo que significa que soy el heredero. ¿Por qué debería pedirle permiso para llevar a alguien a mi propio apartamento? Hijo, ¿pero te das cuenta de que te convertirás en el heredero legítimo, completo, solo 6 meses después de la muerte de Marina? Y aún así, no está garantizado. ¿Qué quieres decir con no está garantizado? Víctor golpeó la mesa con el puño. ¿Quieres convencerme, como esos investigadores, de que no tengo derechos? Vico, no te enojes. Tú conoces las leyes por ti mismo. Por supuesto, pelearemos por el apartamento, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente, no impulsiva. Está bien, ve a descansar. Tengo una reunión esta noche. Despiértame alrededor de las 8, para que pueda llegar a las 9, o me quedaré dormido, estoy muy cansado. ¿Y con quién te vas a reunir, si no es un secreto? Con Sandra. Resulta que ha estado tratando de llamarme durante estas 2 últimas semanas, buscándome. Ella no tiene tu número de teléfono, y no tuve la oportunidad de decirle que me detuvieron durante 15 días. Hijo, ¿es algo serio entre ustedes dos? No lo sé, mamá. Nos conocimos en mi trabajo anterior, y comenzamos a salir cuando los problemas de Marina realmente se agravaron. Ya no podía más. ¿Sabes? Ella desaparece en el trabajo, hace planes que solo ella conoce, o pasa todo el día en la cocina con su mamá. Estaba agotado. Pero Sandra, ella es diferente. No sé si es algo serio. He acumulado suficiente en mi matrimonio, así que definitivamente no planeo casarme con ella. Bueno, puedes conocerla aquí. No me importa. Lo entiendo todo. Eres un hombre adulto con necesidades. Además, todavía visito a Elena a veces, o voy al campo con mis amigos. Solo dime cuándo necesitas encontrarte. Podemos coordinar, por así decirlo. De acuerdo, mamá. Muchas gracias. Eres la mejor. Víctor se quedó dormido en cuanto tocó la almohada. Todavía no sabía lo que Sandra iba a decir, así que no había necesidad de preocuparse. Pero cuando escuchó la razón por la que ella lo llamó para la reunión, quedó atónito. Esto era algo que definitivamente no esperaba. Fue tan inoportuno e inesperado que al principio se quedó sin palabras y no sabía cómo responder. Entonces, ¿qué querías decirme? ¿Qué era tan urgente que tuve que venir aquí en lugar de dormir después de todo lo que he pasado en las últimas 2 semanas? Víctor preguntó sin rodeos tan pronto como se sentó en la mesa del café, donde Sandra ya lo estaba esperando. Vico, estoy embarazada, dijo con una sonrisa. Vamos a tener un hijo. Intentó no mostrar que estaba en shock. Esto definitivamente no formaba parte de su plan. Después de un minuto de pensado silencio, Sandra continuó. ¿No estás feliz? Pensé que estarías encantado. Lo siento por preguntar, pero ¿estás seguro de que es mi hijo? Preguntó. Por supuesto que es tuyo. ¿De quién más podría ser? Vico, ¿cómo se te ocurre pensar lo contrario? No, eso no es lo que quería decir en absoluto. Lo siento. Solo quería estar seguro, por si acaso. Entonces, ¿qué planeas hacer? ¿A qué te refieres? Dar a luz, por supuesto. Vico, ¿realmente no estás feliz? Pensé que éramos serios el uno con el otro.
Sandra, ¿has pensado en dónde viviremos? Y lo que es más importante, ¿cómo? Tendrás una licencia de maternidad. Mi trabajo es muy inestable en este momento. Y después de la jugarreta de la señora Delgado y los 15 días por desorden, no está claro qué sucederá. No tenemos nuestro propio lugar para vivir, a menos que sea con tus padres o los míos. Y también está la diferencia de edad entre nosotros. Bueno, no es precisamente ideal para el matrimonio. ¿A qué te refieres con que no es ideal? ¿De qué estás hablando? Bueno, piénsalo. Tengo 35 años. Soy un hombre adulto. He estado casado antes y no tengo intención de casarme de nuevo, al menos no en el futuro cercano. Y tú solo tienes 24 años. Todavía eres muy joven. ¿Por qué querrías esto? ¿Entonces estás sugiriendo deshacerte del bebé? Vico, ¿estás fuera de tus cabales? Estoy sugiriendo ser sensato. No puedo proporcionarte nada, y lo sabías cuando empezamos a salir. Nunca planeamos formar una familia. Nuestra relación era puramente para disfrutar. Pasamos un buen rato juntos, y debería seguir así. No veo sentido en complicar las cosas. Piensa en ello por ti misma. No eres una persona tonta, Sandra. Vico, después de todo, te quiero. Cuando empezamos a salir, pensé que eventualmente nos casaríamos. No inmediatamente, por supuesto, pero después de un tiempo cuando tu esposa ya no estuviera. Después del funeral, con el tiempo pasando, no pensé que fuera tan poco serio para ti. Sandra, pero aún tendrás muchos hijos. Eres joven, después de todo. Y yo ya tengo más de 30. Por favor, entiéndeme correctamente. He estado casado, viví en una familia, y no quiero empezar de nuevo. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? ¿Mudarte con mi mamá o tus padres? ¿Y si a mi mamá no le agradas? ¿Como no le agradaba a Marina? Simplemente la odiaba. Y éramos de la misma edad, compañeros de clase, y en esencia una buena pareja. ¿Y tus padres? ¿Estarán encantados de tenerme como yerno? ¿Tolerar a mi posible suegra durante otros 20 años hasta que el niño crezca? Definitivamente no estoy listo. Lo siento. Sandra estaba completamente desconcertada por lo que acababa de escuchar. Realmente pensó que Víctor la amaba. Ella lo amaba por quien era. Sí, había hombres más atractivos y exitosos en su círculo, pero no le importaban en lo absoluto. Sus compañeros nunca le interesaron, ni los hombres que eran mucho mayores. Víctor tenía algo intangible en él. Ni siquiera podía explicar qué era, pero sentía que era la persona adecuada para ella. Y ahora resultó que Víctor siempre había visto las cosas de manera diferente. Víctor, no esperaba esto de ti, dijo, tratando de contener las lágrimas. Bueno, ¿qué tipo de persona esperabas que fuera? Vamos, dime, ¿por qué la generalización? No veo nada malo en querer vivir solo por un tiempo. Viví con una esposa durante 15 años. Sí, al principio no parece tan malo. Ciertamente hay ventajas. Pero en ese entonces era un estudiante, muy joven e inexperto. Me alegré de alejarme de mi mamá, que a veces me asfixiaba con su cuidado hasta el punto en el que quería escapar al otro lado del mundo. Me alegró tener a una mujer a mi lado con la que siempre podía pasar tiempo y obtener lo que necesitaba. Sí, era cómodo, delicioso y limpio. Pero con el tiempo, el matrimonio se vuelve insoportable, especialmente cuando ella comienza a afirmar sus derechos. Siempre está molestando, diciendo que quiere hijos, que necesita esto, que necesita aquello. Tú misma no necesitas nada, todo te va bien tal como está, pero tienes que fingir que estás participando en la vida familiar porque es tu esposa. No puedes simplemente explotar, empezar a gritar o negarte a algo. Estoy harto de todo esto, y no voy a volver a esa rutina bajo ninguna circunstancia, lo siento. Sandra lo abofeteó en la cara, con lágrimas corriendo por su rostro, y salió enfurecida del café. Víctor estaba muy enojado, pero no con ella, sino con la situación en general. Dios mío, cómo todos me molestan. Se han estado metiendo en mi vida, diciéndome cómo vivir y qué hacer. ¿Cuánto puede durar esto?, pensó para sí mismo, y se enfureció de frustración. Terminado su café, y pagada la cuenta, Víctor salió a la calle.
y simplemente deambuló por la ciudad durante unas 2 horas. Asociaba el aire fresco con la libertad, la misma libertad que nunca había tenido en realidad. Al principio, fue su madre quien lo controlaba, luego su suegra y su esposa, y ahora estaba esta Sandra con su hijo. Era demasiado para él. Después de la muerte de Marina, quería heredar y vivir en paz, solo, a su manera, no como alguien más le dictara. ¿Realmente es un deseo demasiado grande para hacerse realidad?, se preguntó. Cuando se dio cuenta de que ya no podía deambular sin rumbo por la ciudad, se dirigió al metro. Ya bajo tierra, mientras se sentaba en el tren y escuchaba el tranquilizador sonido de las ruedas, le vino a la mente una idea terrible. A lo largo del viaje, pensó en cómo arreglar las cosas para que estuviera fuera de sospecha, y elaboró un plan. En ese momento, aún no sabía a dónde llevaría, porque confiaba demasiado en sí mismo. Su exceso de confianza resultó infundado. Víctor solo lo entendería cuando ya fuera demasiado tarde. Habían pasado 40 días desde la muerte de Marina. «Hijo, ¿tienes algún plan para hoy?», preguntó la señora Cortés con preocupación. «Hoy es el 40º día desde que Marina falleció. Mamá, lo recuerdo. Y ella ya no es mi Marina. Si no lo has olvidado, está muerta. Entonces, ¿cuál es la pregunta?». La señora Delgado no ha organizado nada. Incluso si hubiera algún servicio conmemorativo, probablemente no me invitará. Aunque estoy más que seguro que no pasará nada. ¿O quieres que la visite? Mamá, no te entiendo. Un momento me dices que me aleje de esa mujer y que ni me acerque a su apartamento, ni con un palo largo. Y al siguiente momento, preguntas por Marina. Decídete. No, hijo, no te digo nada. Solo me interesaba saber tus planes para hoy. Estoy planeando encontrarme con Sandra. Voy a terminar el desayuno ahora y luego me prepararé. Vico, ¿puedo hacerte una pregunta? Mamá, adelante, por supuesto. Solo pregunta más rápido, o no volveré a casa hasta tarde otra vez. ¿Cómo está tu trabajo? Bueno, el antiguo. Se entiende. Te despidieron. Pero en general. Mamá, ¿por qué todas estas preguntas? ¿Qué tipo de trabajo puedo tener ahora después de todo lo que me ha pasado? Estoy estresado. Dame un tiempo para recuperarme. Encontraré algo en un par de semanas. Vico, ¿por qué te estás enfadando? Solo pregunté, eso es todo. Está bien, mamá. Eso es todo. Voy a prepararme. No le había contado nada sobre el embarazo de Sandra, y desde que ella huyó del café ese día, no la había visto, no la había llamado, ni le había escrito. No lo necesitaba, y ahora no iba a encontrarse con Sandra, sino a ver a la señora Delgado. Había decidido sabiamente no contarle nada a su madre al respecto. No sabía qué estaba haciendo la señora Delgado hoy. Si ella realmente hubiera organizado un servicio conmemorativo, él sería un invitado no deseado, y todos sus planes se desmoronarían. Pero si no lo había hecho, haría lo que había planeado. Simplemente no tenía otras opciones. No podía permitirse perder la oportunidad de heredar un apartamento de 3 habitaciones que podría vender con beneficios, comprar un apartamento de 1 habitación para él mismo y vivir pacíficamente durante bastante tiempo con la diferencia restante de la venta. Y no tenía la intención de hacerlo. Reuniendo sus pensamientos, fue al cementerio a visitar a Marina. En el camino, compró algunas flores. Cuando llegó a la tumba, vio a la señora Delgado sentada junto a ella. Estaba llorando. Se acercó silenciosamente y se sentó a su lado, colocando las flores en la tumba. «Oh, hija mía, no te protegí. Perdóname. Soy una mala madre, una terrible», lamentó la señora Delgado. Ni siquiera notó cuando Víctor se sentó a su lado. Solo después de unos minutos volvió la cabeza hacia él y preguntó: «¿Por qué viniste aquí? ¿Cómo te atreves? Canalla, miserable». Señora Delgado, está equivocada al pensar de esa manera. También estoy pasando por un momento difícil. Marina y yo no éramos completos desconocidos. Vivimos juntos durante tantos años. Fui injusto con ello. Víctor luchó por derramar una lágrima por la sinceridad. Ella era una buena persona, una buena esposa, pero yo no fui muy bueno, continuó. Oh, Víctor, no creo en tu arrepentimiento. Si realmente te arrepintieras,
no habrías traído a una mujer suelta a la casa tan rápidamente. Y engañaste a mi Marina. Eres un verdadero canalla. Aunque, por otro lado, todos los hombres pecan de esa manera. Es nuestro triste destino como mujeres limpiar su babeo toda la vida y soportar sus escarceos. No debería dudar de mi arrepentimiento, señora Delgado. Mientras estaba en prisión, pensé mucho en cómo te eché a la calle y cambié las cerraduras en la casa, en nuestra vida con Marina y en nuestra relación. Cometí muchos errores, pero no se puede volver atrás en el tiempo. Además, ya no soy tan joven como para cambiar. La verdad es la verdad. Bueno, a regañadientes, sigue siendo mi yerno. Hemos vivido bajo el mismo techo durante tantos años. Recordemos a mi Marina. Nos sentaremos, tomaremos una copa o dos en su memoria. En ese momento, la señora Delgado estaba muy vulnerable y Víctor lo entendió. Necesitaba a alguien a su lado en este momento, alguien que la acompañara, se sumiera en recuerdos compartidos de su querida hija y hablara solo de ella. A pesar de su comportamiento, Víctor era perfecto para este papel. Picó el anzuelo. Pensó para sí mismo y, por cortesía, preguntó por si acaso: ¿no invitaste a nadie al servicio conmemorativo? Víctor, no invitamos a la gente a los servicios conmemorativos. Vienen por su cuenta si quieren, y si no quieren o no pueden, recuerdan al difunto en casa. Víctor llamó a un taxi y fueron a casa de la señora Delgado. En el camino, hicieron una parada en una tienda. Para parecer realmente conmovido, Víctor compró todo lo necesario. La señora Delgado no creía una palabra de lo que él decía, pero en este día simplemente no podía soportar estar sola. Ni siquiera podía imaginar lo que Víctor tenía en mente y cuánto lamentaría haberlo invitado. ¿Sabes? He decidido no reclamar el apartamento, dijo Víctor, ligeramente ebrio. Es incorrecto e injusto. Marina trabajó tan duro durante todos esos años, y tú nos ayudaste mucho en aquel entonces. La casa de mi madre es bastante espaciosa, será suficiente para mí. La señora Delgado también había bebido lo suficiente. Se sentaron, recordando a Marina, sin siquiera darse cuenta de cómo pasaba el tiempo. Debes tener algunas fotos de la infancia de Marina, ¿verdad? Continuó Víctor. Por supuesto, tengo varios álbumes. Cuando nació mi pequeña Marina, no teníamos la tecnología que tienen ahora. Teníamos que revelar las fotos de la película. Dijo la señora Delgado. Por favor, tráelos. Me encantaría verlos. Marina nunca me mostró sus fotos. La señora Delgado fue a la habitación a buscar los álbumes. Siempre trató las fotos con mucho cuidado, guardándolas en el estante superior para evitar que alguien más las viera. Pasó unos 5 minutos en la habitación. En ese tiempo, las pastillas se habían disuelto por completo. Cuando la señora Delgado regresó a la cocina, Víctor fingió estar absorto mirando las fotos de Marina. Estaba un poco ebrio, pero entendía claramente lo que estaba sucediendo y se apegaba a su plan. Bueno, Víctor, ¿qué te parece otra copa? Por el descanso del alma de mi querida Marina, dijo la señora Delgado, sosteniendo ese ominoso vaso. Brindemos. No hay necesidad de contenerse, respondió Víctor y de inmediato mordió un poco de pan y pepino. Era una niña tan interesante y única en su infancia, continuó, fingiendo entusiasmo por las fotos de Marina. Sí, era una niña muy especial para mí. Y tan inteligente, tan inteligente. Continuaron hablando de Marina durante unos 20 minutos más, después de lo cual la señora Delgado bajó cuidadosamente la cabeza sobre la mesa y se quedó dormida. Víctor esperó otros 10 minutos para asegurarse de que estaba profundamente dormida. Luego lavó todos los vasos y los metió en una bolsa. Después de eso, entró en la habitación a buscar acetona. A pesar de la apariencia bastante extraordinaria de Marina, le encantaba hacerse las uñas. Tomando una botella de líquido, Víctor lo derramó en la mesa, luego salió al pasillo y encendió un cigarrillo. Todo debía parecer natural. Tiró el cigarrillo casi apagado en la cocina y se desató un incendio. Rápidamente abrió la puerta, la cerró desde el otro lado y bajó corriendo las escaleras. El fuego se propagó rápidamente, pero no tan rápido como a Víctor le hubiera gustado. Después de todo, era solo quitaesmalte, con solo unos pocos porcentajes de acetona real, pero estaba seguro de que en este punto
No había salvación para la señora Delgado. Había planeado meticulosamente todo de antemano. Incluso un apartamento completamente quemado era demasiado caro para renunciar. Restauración, reparaciones, nada de eso le parecía importante. Lo más crucial eran las paredes. Las costosas paredes de la capital, de las cuales pronto sería el propietario de pleno derecho. En ese momento, no tenía idea de lo equivocado que estaba. ¿Qué están haciendo todos aquí? Déjenme pasar. Necesitamos llevar urgentemente a una mujer al hospital. De lo contrario, podría morir, dijo un médico con firmeza y voz alta a las personas que se habían congregado cerca de la entrada para ver el incendio. ¡Qué horror! Es una pesadilla real. ¿Qué pasará ahora con esta pobre mujer?, exclamaban entre ellos. Perdón, ¿por casualidad saben qué pasó aquí?, preguntó Sandra a una de las mujeres que estaba parada cerca. Chica, hay un incendio. Uno de los apartamentos se incendió. ¿No puedes verlo?, murmuró una mujer de unos 70 años. ¿También eres de un edificio vecino? ¿Viniste a mirar? Sandra no respondió a esa pregunta e inmediatamente intentó acercarse a la ambulancia. Dios mío, es la señora Delgado, la suegra de Víctor, le cruzó por la mente. Disculpe, ¿puedo preguntar si sobrevivirá? Sandra tiró de uno de los médicos del equipo. Chica, ¿quién eres en realidad? ¿Eres pariente?, preguntó él. No exactamente. Sí y no, soy conocida de su yerno. ¿Puedo ir con ustedes? La paciente está en una condición muy crítica. Dudo que puedas ayudarla en algo. Sería mejor visitarla una vez que recupere el conocimiento. ¿A qué hospital la están llevando? Al hospital del distrito. Es el único disponible. Eso es todo, señorita. No nos estorbe. Cada minuto cuenta para nosotros. Sandra había venido para averiguar la dirección de Víctor. Quería hablar con él una vez más, pero él no había respondido sus llamadas ni mensajes de texto. No tenía otra manera de descubrir dónde vivía. En el trabajo, no divulgaban información personal sobre el ex empleado. Y no podía pedir ayuda a nadie. Parada junto a la entrada, Sandra intentó llamarlo nuevamente. Esta vez, no solo para hablar con él, sino también para informarle lo que había sucedido con su suegra. Probablemente ni siquiera sabe lo que está pasando ahora, pensó para sí misma. Pero él no contestó el teléfono de nuevo y se fue con las manos vacías. Vico, ¿qué te pasa? Puedo oler alcohol en ti. ¿Has estado bebiendo? La señora Cortés comenzó a interrogarlo justo desde la puerta. Inmediatamente notó que algo estaba mal con su hijo. Parecía fuera de sí. Sí, tomamos unas copas con Sandra. ¿Qué tiene de malo?, replicó él. Bueno, no dije nada parecido. Solo pregunté. ¿No se me permite hacer preguntas? Puedes, mamá, puedes. Pero hablemos de eso más tarde. Rápidamente se metió en su habitación, sacó la bolsa que contenía las copas cristalinas y las colocó en la repisa más alejada del aparador. Idealmente, debería tirarlas, por supuesto, pero por ahora, que se queden, pensó para sí mismo. Víctor se quedó dormido casi de inmediato y se despertó a la mañana siguiente cuando la señora Cortés entró en su habitación. Hijo, ¿por qué dormiste hasta tan tarde hoy? ¿Te sientes mal? Ya preparé el desayuno, dijo ella suavemente, abriendo parcialmente la puerta. No, mamá, estoy perfectamente bien. Estaré allí enseguida. Después de los eventos de ayer, todo lo que quería era descansar, acostarse en la cama, ver la televisión y, lo más importante, no pensar en nada. Estaba seguro de que había ejecutado su plan a la perfección. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una serie de golpes en la puerta. Señor, ¿quién podría ser ahora?, murmuró la señora Cortés, mientras se dirigía a abrir la puerta. ¿Quién está ahí? Ábranos. Policía. Llegó la voz desde detrás de la puerta. No llamamos a la policía. Abra la puerta de inmediato. No tiene derecho a obstaculizarnos. Su hijo está siendo sospechoso de provocar un incendio intencionado en un apartamento y de intento de asesinato. La señora Cortés se quedó helada y entró en la habitación de Víctor. No entiendo nada, Vico. ¿Qué está pasando?, preguntó ansiosamente. ¿Qué incendio? ¿Qué policía? ¿Qué está ocurriendo? Mamá, no les abras la puerta. Retrásalos de alguna manera mientras yo hago una cuerda con sábanas y escapo por la ventana.
respondió Víctor con miedo, ya en el proceso de torcer las sábanas y la funda nórdica. ¿Estás loco? Es el cuarto piso. Si caes y aterrizas, no tendrás ninguna oportunidad. ¿Y bien, ir a la cárcel es mejor? ¿Dijeron la verdad? ¿Prendiste fuego al apartamento de alguien y trataste de matar a alguien? Sí, mamá. Sí, maldita sea. Incendié ese maldito apartamento de Marina junto con esa condenada señora Delgado. Que ambas estén condenadas, junto con el día en que me casé con esa idiota. Hijo mío. La señora Cortés, conmocionada, se quedó sin palabras. ¿Pero por qué lo hiciste? Preferiría heredar el apartamento completamente quemado que tener que pasar toda mi vida contigo. Mamá, nunca entendiste lo sofocante que puede ser tu cuidado para mí. Nunca quisiste entender. Pero no es solo eso. Necesito dinero. Un capital inicial que no me haga trabajar el resto de mi vida solo para vivir decentemente en mi vejez. Habría vendido ese apartamento e invertido el dinero en un negocio o algo más, no lo sé. O podría haber vivido modestamente, pero para mi propio placer, sin esos malditos turnos de trabajo hasta las 6 de la mañana. Pero nunca esperé que me atraparan. Estaba seguro de que lo había planeado todo perfectamente. Estaba furioso, sintiéndose como una bestia acorralada. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron sospechar que fue un incendio intencional? Y lo más importante, que fui yo. ¿Por qué? Daba vueltas en su cabeza. Pero ya era demasiado tarde para pensar. Tenía que hacer algo. ¿Qué? No lo sabía. Oh, Dios mío. La señora Cortés se agarró la cabeza. Estaba conmocionada por lo que había escuchado. Por primera vez en todos estos años, se dio cuenta de lo que era realmente su hijo, y era una pesadilla genuina para ella. Saliendo de la habitación, apenas llegó a la puerta, giró la llave y la abrió. Hombres armados irrumpieron en el apartamento y lograron agarrar a Víctor por las piernas cuando intentaba bajar usando las sábanas. 6 meses después, la señora Delgado sobrevivió, pero su salud se deterioró bruscamente después del incendio. Apenas podía ver, solo podía moverse con ayuda, y sus quemaduras nunca sanaron por completo, dejando cicatrices masivas en su cuerpo. Pero no se quejaba. Sandra y la señora Cortés la ayudaron con las compras y pagaron sus facturas de servicios públicos en línea, mientras ella pasaba tiempo en el balcón cuando necesitaba un soplo de aire fresco. Sandra finalmente llegó al hospital y conoció a la madre de Víctor allí. Al darse cuenta de lo que había hecho su hijo, la señora Cortés vino a disculparse, no para aliviar su destino, sino porque realmente lo lamentaba. Nunca esperó que Víctor fuera capaz de tales acciones, pero al mismo tiempo admitió que lo había criado de esa manera. Lo había acostumbrado a una vida fácil, sobreestimándolo. Después de su encuentro, Sandra le confesó a la señora Cortés que esperaba un hijo de Víctor. Fue la única noticia alegre en medio de todo el caos. A la luz de todo lo que había sucedido, Sandra prometió ayudarla en todo lo que pudiera. El propósito de su vida ahora era el futuro hijo de Víctor. Marina dejó un testamento que inicialmente evitó disputas entre las partes. Legó el apartamento y todo el dinero que quedaba en su cuenta, en el momento de su muerte, a la señora Delgado. Podría haber sido diferente si la herencia se hubiera abierto antes de 6 meses, pero para entonces era imposible cambiar nada. Víctor fue condenado a 10 años de prisión en una correccional de máxima seguridad. La señora Cortés lo visitaba regularmente con paquetes. Después de todo, era su hijo. A pesar de nunca haber escuchado remordimiento de él, todavía lo amaba. Estaba contenta de que estuviera vivo, sinceramente contenta. Si no hubiera decidido informar a la policía en ese momento, y si no lo hubieran atrapado por las piernas a tiempo, quién sabe qué le habría sucedido. De esta manera, había una oportunidad de que recapacitara, saliera de prisión como una persona diferente y comenzara una nueva vida. La señora Cortés creía en eso. Dado que un vecino había llamado inmediatamente a los bomberos, la mayor parte del apartamento se salvó del fuego. También se salvaron los apartamentos vecinos, por lo que solo tuvieron que renovar la cocina y parte del pasillo. Antes de que la señora Delgado fuera dada de alta del hospital, la señora Cortés la ayudó con esto. Contrató a trabajadores que completaron la renovación en solo unos días. Sandra dijo que no sabía si podría perdonar alguna vez a Víctor. No esperaría a que saliera de prisión. Si conociera a alguien más,
No evitaría las relaciones. No creía que Víctor alguna vez cambiara. Sin embargo, no se interpondría en el camino de la señora Cortés cuando se trataba de su nieto. Había soñado con ello durante tanto tiempo y se merecía la felicidad. Sandra creía que la señora Cortés no tenía la culpa de tener un hijo como Víctor y esperaba sinceramente que su propio hijo no fuera como su padre.